Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Samaro Serrano, soy residente de medicina interna de primer año de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a compartir un poco sobre el tema pues, de salmonela. Y adicional a eso, pues, bueno, vamos a hablar un poco sobre las principales pues, manifestaciones clínicas de la infección y los principales patógenos. Le doy las gracias pues, al doctor José David Serna, pues, que me brindó su asesoría para esta charla. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, el derrotero que les propongo para el día de hoy, inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar de unos aspectos epidemiológicos y de transmisión, también la microbiología como tal del agente etiológico, unos aspectos fisiopatológicos, la clínica, algunas consideraciones diagnósticas del tratamiento y algo sobre prevención. Entonces, empezando como manera de introducción, pues nos dicen la historia que entre 1855 y 1884, en algún momento de este tiempo, se hizo el primer aislamiento en el intestino porcino por parte de Theobald Smith y Daniel Elmer Salmon, pues por primera vez de la salmonela, ¿cierto? Y su nombre pues proviene gracias pues a este segundo colaborador, pues el doctor Salmon. Anteriormente, pues a la infección por salmonela, pues por la variedad de tifoideas, se le conocía como fiebre pútrida. Posterior a esto, se le cambió el nombre a fiebre tifoidea, esto como refiriéndose a como el tifus o parecidos al tifus, y que sabemos que es por la similitud que tenía con el tifus epidémico, que es una enfermedad pues, causada por Rickettsia prowazekii. Pues entonces, este primer término lo acuñó Pierre Charles Alexander Lewis en 1829. Debido a esto, y también a principios del siglo XX, se utilizó mucho el término pues, fiebre tifomalaria, debido a la dificultad que había para diferenciar pues, la enfermedad, tanto el tifus como la fiebre tifoidea, como de la malaria. Entonces, como tal, la fiebre tifoidea, pues en 1839 el doctor William Wood fue el primero que nos habló de la transmisión fecal-oral, pero fue hasta mucho tiempo después como tal que se vio como la importancia que esto tenía pues en el control y en la prevención de la enfermedad. La primera identificación como tal de la primera especie causante de la enfermedad se le llamó Bacillus diffusus. Esto fue cultivado por primera vez en 1884 por el doctor Gregor Gaffney. Y en 1896 también se halló lo que posteriormente se va a conocer como Salmonella entérica, subespecie entérica variedad Paratyphi B, ¿sí? Y se le conoció esto como fiebre paratifoidea, que inicialmente se describió como una clínica un poco más leve que la fiebre tifoidea. Y Robert Koch también nos habló posteriormente del papel que tenían los portadores asintomáticos en esto, que más adelante pues también va a cobrar importancia. Ya hacia 1948, gracias a Theodore Woodward, nos habló del efecto del cloranfenicol, tratando con éxito a 2 pacientes pues, con la enfermedad, y la mortalidad como tal con el uso de los antibióticos pasó a disminuir entre un 10 a un 15% pues, a un 1% o menos. Entonces, pues las salmonelas normalmente son comensales y patógenos eficaces que causan pues una gran variedad de enfermedades tanto en el ser humano como en los animales. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las principales especies que es la salmonela entérica, pero la verdad solo hay 2, ya vamos a hablar más de eso, de la cual pues tenemos como varias subespecies. En este caso aquí tenemos una subespecie una serotipo de la subespecie subentérica, donde por ejemplo está la tifi, la Paratyphi A y B, la Sendai, que normalmente son salmonelas que no tienen otro huésped diferente al ser humano. Por ejemplo, aquí tenemos la Tifimurium, que puede estar tanto en humanos como en animales, como también hay otras especies que principalmente están adaptados a animales y que rara vez, sí, pero pueden infectar a los humanos, como por ejemplo la Dublin, que se cría mucho en el ganado, y la Isoniae, que se cría principalmente en reptiles. Esto es como para dar un ejemplo de lo variable que es como tal el agente etiológico. De manera práctica, pues tenemos que la salmonelosis, pues hablamos como tal de un proceso patológico a causa de salmonela, ¿cierto? Pero pues de manera práctica, y lo quise usar de esta forma, es que nos vamos a referir de la salmonelosis como a todas aquellas infecciones, incluidas la gastroenteritis, como las otras infecciones, la bacteriemia y esas, causadas por serotipos de salmonela no tifoidea. Y nos vamos a referir a la fiebre entérica o fiebre tifoidea como ese síndrome febril inespecífico causado por los serotipos de salmonella tifoidea, los cuales van a ser pues, la salmonella entérica, subespecie entérica, tanto el serotipo TIFI como el serotipo Paratyphis A, B y C. Con respecto a la parte epidemiológica, entonces pues la incidencia de las infecciones humanas por salmonelas pues ha venido en aumento en las últimas décadas. En Estados Unidos pues se estima que aproximadamente al año
hay de 1.2 millones de infección por salmonela pues relacionada con enfermedades de transmisión alimentaria, que la tasa de mortalidad de hospitalización está alrededor del 2.7% con una mortalidad del 0.5%. En la Unión Europea, la incidencia oscila entre el 21.4 y 25.7 por 100.000 personas al año, y los principales serotipos a nivel mundial son la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritidis, los cuales pues se creen que son los más comunes, ¿cierto? La Typhimurium con aproximadamente un 43.5% y la enteritidis un 17.1%, y se dice que la incidencia pues, de estas infecciones aumenta durante las épocas de lluvia. Ya hablando un poco sobre la fiebre entérica, se estima también que el número de casos anualmente está entre 17 a 27 millones al año. El principal responsable que se ha identificado pues, a nivel mundial es la Salmonella paratyphi A, que es la responsable entre el 20 y el 50% de los casos. Y pues por ejemplo, la variedad TIFI pues, representa aproximadamente un 15 a un 20% de los casos. Se estima pues que la verdad la mayor prevalencia se ve principalmente a nivel como de la África subsahariana, que es a nivel pues también asiático, ¿sí? Y a nivel pues de Sudamérica pues se ve como que la prevalencia tiende a ser más bien media, descrita pues en los textos entre 10 a 100 casos incidentes por 100.000 personas al año. Normalmente pues la mortalidad global también se ha definido como que está alrededor del 2.49%. Sin embargo, en sitios de escasos recursos, esta mortalidad puede incluso llegar hasta un 15%, muy parecido a lo que se tenía pues, antes en la era preantibiótica. Y en los pacientes hospitalizados, la mortalidad a nivel global puede ir de aproximadamente un 4.45%. Estos como los datos que tenemos aquí en Colombia, pues estos son los datos del Civigila que saqué el reporte del 2019 entre los años de 1997 y 2018, donde se dieron aproximadamente, pues, digamos, a nivel pues, del municipio de Antioquia, 3.421 casos. Le sigue Bogotá con 3.182 casos. Vemos que son como las regiones donde mayor pues, incidencia hubo en estos años, incluyendo pues, también aquí el Valle, ¿cierto? La incidencia pues también fue aumentando con alrededor de los últimos años, esto también relacionado con mayores aislamientos y mayores reportes, y los principales serotipos vistos fueron las infecciones por Salmonella typhimurium, enteritidis y tifus, que recordemos que la de tifus pues causa la fiebre entérica, mientras que las otras dos pues causan salmonelosis. Aquí podemos tener como tal la incidencia como tal de la fiebre entérica, es decir, de estas infecciones pues, causadas por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, donde vemos que la incidencia pues, a nivel nacional en 2019 era del 0.2%, sin embargo, informes recientes la han bajado aproximadamente al 0.17 por cada 100.000 habitantes, perdón, y donde vemos que la mayor incidencia principalmente se ve en el Chocó. Vemos que Antioquia para este entonces tenía una incidencia de 0.5 por cada 100.000 habitantes de fiebre entérica. Ya con respecto a la transmisión, pues ahora recordemos que principalmente la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi A y B están restringidas a los seres humanos. La C sí se ha visto que puede infectar pues algunos animales, pero en general pues se considera que no hay reservorio animal y que la fuente de infección normalmente son bacterias que se secretan por medio de las heces, pues de pacientes enfermos, de pacientes en periodo convaleciente que normalmente pues en la era preantibiótica los pacientes tenían a recuperarse entre las 3 y las 4 semanas, y un porcentaje importante como el 15% de los pacientes duraban excretando la infección en el periodo convaleciente de 3 meses, y también el estado de portador asintomático, que es aproximadamente hasta un 4% de los pacientes que no reciben tratamiento pueden durar excretando pues la salmonela hasta más de un año después de que el paciente tuvo la infección. Esto se ve principalmente en adultos más que en niños, ¿sí? Y es mayor prevalente pues, en personas con enfermedad biliar. También pues, se ha relacionado claramente pues, con la ingestión pues, de agua y alimentos contaminados. La Salmonella typhi normalmente puede persistir semanas en agua y perdurar en alimentos pues, bastante tiempo. El ID50, que es la cantidad de microorganismos necesarios para infectar un 50% de voluntarios sanos, es de aproximadamente 10. Entonces vemos que normalmente no se necesita un inóculo tan grande para generar la infección. Eso sí, entre más inóculos, normalmente el periodo de incubación clínica se va a cortar, entre menos inóculos, normalmente pues, va a ser más amplio.
Ya con respecto a las salmonelas no tifoideas, estas se pueden adquirirse por múltiples reservorios animales, entonces es importante el consumo de alimentos de origen animal, como los huevos, el pollo, la carne mal preparada, los lácteos, ¿sí? También contaminadas por desechos animales, contactos con animales y su medio ambiente, ¿sí? Y también pues el hecho pues de aguas no contaminadas, que no haya agua potable. Es por eso que hay múltiples políticas de salud pública y de vigilancia en el control intensivo, principalmente a nivel de las granjas, control de roedores para que la infección no se pase de una granja a otra, en caso tal de que esté, vacunación de las gallinas, calidad del manejo de los huevos, pues, entre otras medidas que se toman pues, a nivel pues, de país. Un dato curioso pues, es que creen que también el uso mayor, bueno, el tener principalmente estas mascotas exóticas, principalmente reptiles, también está asociado a un problema emergente, principalmente pues, en estos serotipos, como por ejemplo el Arizonae, que se da principalmente en reptiles y que se puede transmitir al ser humano. Ya con respecto a la parte microbiológica, pues tenemos que el género pues, es Salmonella, ¿cierto? Pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Como esta familia normalmente produce ácido al fermentar glucosa, reduce nitrato, no produce citrocromoxidasa. Solamente hay 2 especies, pero en estas 2 especies, principalmente en la entérica, hay más de 2.500 serotipos y también pues está la Salmonella gongori. Son bacilos gram negativos, no forman esporas, son anaerobios facultativos. Normalmente pues son móviles gracias a flagelos perítricos que tiene, sin embargo pues los serotipos gallinados Lipoiurum normalmente pues no tienen estos flagelos, pero el resto sí se describen y en su mayoría no fermentan lactosa. Sin embargo, hasta un 1% pueden hacerlo, esto se ve principalmente en la Salmonella paratificae, por lo que su detección, digamos, en medios poco selectivos para ella puede dificultarse un poco pues, en estos casos. Aquí traigo este cuadrito como manera de ejemplo, como tal, de todas las subespecies que hay, principalmente en el género, pues, entérica, en la subespecie entérica, subespecie entérica, donde vemos más de 1.500 subespecies y en total, pues, se suman más de 2.500 subespecies, ¿cierto? Ya hablando un poquito sobre las salmonelas tifoideas, vemos que estas son las principales, bueno, son las que causan, las que se identifican como las causantes de fiebre entérica, la tifi, la paratifi A, B y C. Vemos pues que se pueden diferenciar como tal en su codificación pues a nivel antigénica, el antígeno O y el antígeno H. Importante aquí que normalmente la salmonella tifi, a diferencia del resto de salmonelas, no solamente las otras tifoideas, sino las no tifoideas, es la única que no produce gas durante la fermentación de glucosa. Esto también a veces se ha asociado como para poder identificarla pues en las pruebas de laboratorio. El antígeno O, como tal, es el que va a codificar el polisacárido de la bacteria, el antígeno H, pues el flagelar. Ya hablando un poquito sobre la fisiopatología, hay que tener en cuenta que las salmonelas normalmente cuentan con islotes de patogenicidad de salmonelas, y que son como unos bloques en los genes del cromosoma que normalmente se adquieren horizontalmente y se asocian a propiedades únicas de cada cepa y que son esenciales para los fenotipos, para ciertos beneficios, fenotipos específicos vinculados pues, a la patogénesis de cada serotipo. Aquí pues voy a resaltar pues el SPI1, sí, que tiene que ver tanto en la inflamación. Inicialmente se encarga de codificar pues, proteínas que van a desencadenar toda esta respuesta inflamatoria, que también es importante en gran parte para la diseminación de la bacteria, pero que posteriormente se va a encargar con otras proteínas de disminuir la respuesta inflamatoria y prolongar la colonización asintomática. El SPI2, que vamos a ver que es importante para la modificación del fagosoma una vez que esta bacteria pues es fagocitada, por decirlo así. El sistema de secretor tipo 3 también es un mecanismo pues importante porque induce a nivel del citoplasma, que ya vamos a ver, lo que hace que la bacteria pues al entrar al organismo, ¿cierto? Normalmente se va a unir al borde del cepillo, tanto en los enterocitos como en las células M de las placas de Peyer, principalmente en este caso va a ser la tifi, ya vamos a ver por qué hago la diferencia, y van a hacer esta modificación del citoesqueleto de la célula a través de estos sistemas de secreción que les comenté. Entonces va a producir como estas ondulaciones que se pueden ver, y esta modificación en el borde del cepillo se va a hacer como una macropinocitosis de la bacteria, y la bacteria pues se va a internalizar pues a nivel del enterocito de las células M en una vacuola, ¿cierto? Y pues con eso pues va a invadir pues la bacteria en principio. Normalmente pues la respuesta inflamatoria se da pues a nivel de las salmonelas pues no tifoideas, va a haber como una migración de neutrófilos a nivel de la luz intestinal, lo cual se va a asociar mucho con diarrea secretora en estos pacientes, mientras que por ejemplo con respecto a la salmonella tifi va a ser una inflamación más bien monocítica, por lo cual incluso estos pacientes pueden tener una diarrea muchísimo más leve o incluso no tener pues nada de diarrea.
Entonces, como vemos, una vez, por ejemplo, hablando como tal específicamente de la Salmonella typhi, esta permanece pues, a nivel intracelular. Una vez ingresa a las células, tiende, o bueno, lo que hace es suprimir la proteína flagelar y también oculta los lipopolisacáridos por medio de la cápsula B que ella tiene, y así disminuye la respuesta innata del huésped mediada por receptores tipo TOL4 y 5. Después de esto, pues, normalmente viaja en el sistema linfático y se riega por todo el sistema reticuloendotelial, especialmente dulce, pues, para llegar a la médula ósea. Aquí podemos ver que normalmente o a medida que avanza la infección, la concentración del microorganismo en sangre tiende a disminuir, en sangre periférica, y aumenta pues a nivel pues, de la médula ósea. Adicionalmente, pues la incubación clínica es aproximadamente de 1 a 2 semanas, que puede variar entre 3 a 60 días, hasta que haya la suficiente cantidad de citoquinas inflamatorias, porque normalmente ellas van a evadir mucho esta respuesta inmunológica para que aparezca la fiebre. Rara vez se presenta con sepsis, con hipotensión, con neutrofilia, con estas complicaciones como coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y pues normalmente, pues también, si no se trata la enfermedad, puede dar complicaciones, principalmente el sangrado gastrointestinal y la perforación intestinal. Esto normalmente por ese aumento que hay en los ganglios mesentéricos más ese infiltrado mononuclear inicialmente, que con el tiempo evoluciona tanto una necrosis linfoide como un infiltrado mixto que también incluye neutrófilos, y que esto pues, puede generar el sangrado y que puede generar también perforaciones si son en gran medida. Con respecto a la infección sistémica, estoy hablando más un poco de las salmonelas no tifoideas, pero normalmente ellas también pueden hacer la invasión del macrófago por el mismo mecanismo de los secretores tipo 3 y modificación del citoesqueleto de las células, haciendo que se esta como macropinocitosis mediada por bacterias y pues que entren al macrófago y de ahí se puedan regar pues sistémicamente. Normalmente pues la salmonela va a tener la capacidad de sobrevivir y de replicarse en el interior de los macrófagos, lo que favorece su diseminación. Se ha visto que las salmonelas pues son resistentes como tal a este ambiente en el fagosoma. Incluso se ha descrito que a pesar de la unión con el lisosoma, normalmente las salmonelas son capaces de sobrevivir. Aquí importante los SPI2 que se encargan de modificar ese fagosoma para que la bacteria pueda moverse libremente dentro del macrófago, y esto también le ayuda mucho a evadir como inicialmente esta respuesta de inmunidad humoral, pues al estar pues, a nivel intracelular. Ya con respecto a la colonización, normalmente pues la microbiota intestinal en su metabolismo normalmente genera gas. Es importante tenerlo en cuenta porque este gas normalmente pues es un gas tóxico, que es el sulfuro de hidrógeno. Esto a nivel del epitelio intestinal lo va a detoxificar y lo convierte en tiosulfato, que lo usan pues las bacterias comensales como tal para toda su respiración. Sin embargo, cuando esta inflamación por salmonella y por este reclutamiento de neutrófilos, estos radicales libres de oxígeno, van a guiar el paso de tiosulfato a tetrationato, que solamente las salmonelas lo pueden utilizar para su respiración microaerofílica y así generar energía, y con esto nuevamente reemplazan a los demás comensales del tracto intestinal y ellas colonizan, y por eso también pueden tener este estado de portador los huéspedes. Ya con respecto a la inmunidad, pues a nivel innato son importantes como tal esta respuesta mediada por receptores tipo TOL4 y 5 que van a disminuir esta replicación celular pues a nivel inicial de la bacteria, pero definitivamente pues se ha escrito que es fundamental la inmunidad adquirida con anticuerpos necesarios para acabar con la infección, tanto para refrenar su replicación extracelular y también para inducir este estallido oxidativo a nivel de los neutrófilos y los monocitos. A partir de esto también se ha identificado como varios factores de riesgo para que las personas sufran la enfermedad. Primero, pues la falta de higiene y saneamiento, ¿cierto? Falta de agua potable, defecaciones al aire libre. También pues las personas que viajen, ¿sí? Pues a zonas endémicas. Esto varía pues dependiendo de la incidencia local a cada país que visite pues el viajero. La fiebre entérica normalmente se considera como la segunda causa pues, de infección grave relacionada con viajes después de la malaria, ¿sí? Y esto es pues, muy importante principalmente en los países que normalmente pues, pues, no son endémicos, tienen una incidencia muy baja pues, de las personas que viajan a un país endémico y pues, que regresan con síntomas. También se ha escrito como que la disminución de la barrera ácido-gástrica también puede ser un factor de riesgo. Se ha evidenciado como mayor riesgo en infecciones previas por Helicobacter pylori y también por medicamentos que disminuyen el ácido gástrico. Hay otras condiciones importantes a tener en cuenta en los factores de riesgo, como los pacientes inmunocomprometidos, que normalmente pues, van a tener mayor riesgo de invasión, digamos, por salmonelas
no tifoideas, y también mayor riesgo de complicaciones. Pacientes con enfermedad por anemia de células falciformes también tienen mayor riesgo de enfermedad invasiva y prolongada. Se ha escrito que también pacientes con esquistosomiasis tienen mayor riesgo de enfermedad invasiva, y también se ha escrito la asociación de esquistosomiasis con salmonela, pues en el estado de portador, pues secretando el microorganismo pues, a nivel de la orina. Y también se ha escrito que los pacientes con enfermedad biliar tienen mayor riesgo del estado de portador por este gusto que tienen el microorganismo por la vía biliar, y ahí puede volverse comensal, entre comillas, por decirlo así, y propiciar por un estado de portador asintomático en los pacientes. Ya con respecto a las manifestaciones clínicas, voy a dividirlas entre la fiebre entérica y la salmonelosis, pues para fines prácticos. Entonces, con respecto a la fiebre entérica, las manifestaciones clínicas tienden a ser muy inespecíficas. Quiero aclarar que aunque la fiebre tifoidea, pues es como las descripciones clásicas, y previamente se había escrito que la fiebre paratifoidea podía considerarse más débil, comparaciones recientes han indicado que la infección por Salmonella paratyphi puede ser clínicamente indistinguible de la infección por Salmonella typhi, por lo cual en este momento no voy a hacer como la distinción. Entonces, la mayoría de los casos se diagnostican ambulatoriamente, y el 90% de los pacientes van a requerir tratamiento en casa. Aquí pongo entre comillas como que puede haber un riesgo de selección en las descripciones clínicas, porque normalmente va a haber en pacientes que están hospitalizados, que obviamente uno esperaría que estuvieran como en condiciones un poco más graves. La fiebre, pues es un constante, se describe en el más del 95% de los casos. Hay otros síntomas que pueden aparecer a nivel inicial, como la cefalea, tos, náuseas, vómito, estreñimiento o diarrea, que son más variables y que pueden dificultar el diagnóstico inicial. Y las complicaciones, aunque normalmente ocurren entre la segunda y la tercera semana de la enfermedad, pues si no se da tratamiento, se ha descrito que pueden ocurrir incluso a los pocos días o a la primera semana que empieza la infección. Aquí quise traer esta tablita como para tener en cuenta un poco la frecuencia aproximada de las manifestaciones clínicas, teniendo que esto va a variar, y principalmente va a variar con el tiempo de la infección. Entre más tiempo dure el paciente sin tratamiento, mayor pues va a aumentar, mayor va a ser la frecuencia que desarrolle otros síntomas. Sin embargo, la fiebre es un constante, ¿cierto? Normalmente más del 95% de los casos, y otros signos clínicos pues que vamos a ampliar bien, pero pues vemos que, por ejemplo, la cefalea está en el 80% de los casos, el dolor abdominal está en el 30% de los casos para nivel inicial, entre otros. Aquí tenemos que tener en cuenta que normalmente el patrón de la fiebre es descrito como un patrón de inicio insidioso, ¿sí? Se lo describen como un patrón en escalera con picos altos, y que finalmente se va a volver persistente la fiebre, principalmente al final de la primera semana. También describen que en viajeros puede, por el contrario, no verse el patrón, que este patrón sea principalmente en sitios donde pues, es endémica la enfermedad, sino que en viajeros puede tener un inicio abrupto, incluso con escalofríos, un cuadro muy parecido a la malaria lo describe. Los síntomas abdominales, pues está el dolor abdominal, que usualmente puede ser difuso y mal localizado. En ocasiones, principalmente en niños, o si lo aclaran, puede ser un dolor intenso en fosa ilíaca derecha, sin necesidad que el paciente esté perforado, sin necesidad que el paciente tenga una complicación, simplemente puede remedar incluso una apendicitis. Y pues los pacientes del examen físico van a tener pues, mucha sensibilidad pues, a la palpación. Puede haber estreñimiento o puede haber diarrea, como puede que no haya ningún otro síntoma, ninguna otra alteración en el patrón defecatorio de los pacientes. Otros síntomas iniciales que pueden haber la cefalea, tos secas, mialgias, que en el contexto de una fiebre se puede confundir perfectamente pues, con una gripe o con una enfermedad por influenza. Entonces eso nos habla de la inespecificidad del caso y de la sospecha clínica que hay que tener, principalmente por el nexo epidemiológico en los pacientes. Al final de la primera semana también se ha descrito por allá, por ejemplo, la bradicardia relativa, que aunque pues no es específica de la fiebre tifoidea, porque se ha escrito como tal en otras infecciones tropicales como la malaria o la leptospira, sí hay que tenerlo en cuenta, que el paciente puede estar febril en vez de estar taquicárdico, va a tener una frecuencia cardíaca normal o baja. También puede aparecer ya hepato y o esplenomegalia, estas manchitas rosadas que vimos que se describen como en el menos del 5% de los pacientes. A medida que avanza la infección, pues es más probable que se hayan, que son lesiones maculopapulares de 2 a 4 milímetros, que normalmente palidecen cuando se les hace presión, y que en viajeros que desarrollan la enfermedad sí tienden a ser como un poco más infrecuentes, y con la fiebre pueden aparecer como ciertos signos, como encefalopatía leve, por decirlo así, de confusión y apatía durante los picos o durante los momentos de mayor temperatura. Ya como tal, la evolución natural de la enfermedad hay una resolución gradual, que sabemos que sin antibióticos normalmente se va a dar hasta en el 85% de los casos. Pero hay que tener en cuenta que hasta un 10 a un 15% de los pacientes que tienen una resolución gradual, pues sin tratamiento, van a recaer en un mes. Un 10% de los pacientes van a continuar eliminando salmonela por 3 meses, y un 1 a un 4% de los pacientes van a continuar eliminándola por más de un año, hasta más de 10 años eliminando el microorganismo, y esto se lo consideran como pues portadores crónicos asintomáticos. Normalmente pues la resolución, si se da entre
las 3 a las 4 semanas después del inicio de los síntomas. Y ya como tal, si no, pues pueden ocurrir las complicaciones que ya las vamos a ver. Entonces, las principales complicaciones se han descrito muchas, tanto a nivel gastrointestinal, hepatobiliar, neurológico, respiratorio, cardiovascular, hematológico, entre otras, que señalan como las principales, ¿cierto? Que son la hemorragia y la perforación, que son las principalmente descritas, y la encefalopatía severa, que también tiene un valor muy importante por la alta mortalidad que se asocia en estos pacientes. Aquí podemos ver como tal en este metaanálisis que se hizo, que se vio que normalmente los pacientes que llevan sintomáticos más de 10 días presentaron una mayor prevalencia de las complicaciones, y esto nos habla de la importancia de identificar la enfermedad de manera temprana y darle tratamiento. Entonces, pacientes con más de 10 días de síntomas, la prevalencia de complicaciones fue mayor hasta un 36% y hubo 3 veces mayor del riesgo de tener como tal una enfermedad grave. Y con frecuencia, la principal complicación que notificaron fue la encefalopatía, la hemorragia intestinal por las placas de Peyer y la perforación intestinal principalmente a nivel del ilio, no del colon. Ya como tal, después, como les comenté, de 2 a 3 semanas de infección, la enfermedad puede desarrollarse y progresar a una enfermedad grave, con una persistencia de fiebre, con una apariencia tóxica en los pacientes, y el dolor abdominal se vuelve una constante y tiende a ser moderado, y se tiende a acompañar de alteraciones en el patrón defecatorio, ya sea por diarrea o estreñimiento. La hepatosplenomegalia se puede percibir clínicamente y puede aparecer debilidad creciente, anemia, pérdida de peso en los pacientes, vómitos persistentes con un estado mental alterado. El paciente ya no tiene como tal la enfermedad o la fiebre tifoidea no complicada, sino que tiene una enfermedad grave. Y junto con esto pueden venir las complicaciones, como les comenté, la hemorragia gastrointestinal, usualmente es autolimitada, ¿cierto? Porque se cree como una complicación, pues lo más grave pues que se dé una perforación intestinal, que el paciente va a tener signos asociados a peritonitis. Vamos a ver que en estos pacientes, normalmente a nivel del hemograma y esa parte, normalmente no hay leucocitosis nada, esto que ya el paciente pues va a presentar una reacción leucocitaria pues bastante marcada. Y todos los signos a las palpaciones a nivel abdominal, pues el rebote y todas estas manifestaciones clínicas. Y el diferencial principalmente es con la enfermedad grave sin perforación, que se pueden dar dolores abdominales tan intensos como puede creer que el paciente está perforado, pues no, y no tener la enfermedad pues grave, una enfermedad pues que ha ido avanzando. Las complicaciones neurológicas, la encefalopatía leve, como les pude comentar, puede estar incluso en la primera semana por esta confusión o apatía que puede haber durante la fiebre, pero ya cuando avanza encefalopatía grave, con delirium, estupor, coma, se asocia a una alta mortalidad en los pacientes. Y también se han descrito menos frecuentes, principalmente en infección por Salmonella paratifice, metástasis sépticas, pues que ya son más raras. Ya con respecto a la salmonelosis, pues la principal manifestación de esta infección pues es la gastroenteritis. Normalmente tiende a ser una gastroenteritis aguda, autolimitada, normalmente al principio, o normalmente no, es indistinguible pues de otros patógenos bacterianos. Aparece entre las 6 a las 48 horas después de la ingesta de alimentos contaminados. Sin embargo, esto puede ir hasta 7 días si el inóculo es bajo. Una diarrea que es autolimitada, como les comenté, la diarrea tiende a resolver sola entre 3 a 7 días y la fiebre resuelve a las 72 horas. Usualmente los pacientes que se hospitalizan es debido a una deshidratación asociada a la diarrea, y la mortalidad es infrecuente y se da principalmente en personas ancianas con comorbilidades, como ya vamos a ver más adelante, y en pacientes inmunocomprometidos. Las heces tienden a ser blandas, tienen a ser de volumen moderado y normalmente son pues una diarrea sin sangre. Ya menos frecuentemente puede ser acuosa, de gran volumen, puede ser disentérica, puede asociarse con tenesmo, ¿cierto? Como les cuento, la fiebre frecuente asociada a cólicos, a náuseas, vómitos y escalofríos, y puede en raros casos también dar un síndrome como pseudoapendicitis, cambios de enfermedad intestinal inflamatoria y un megacolon tóxico. Quise traer como este otro metaanálisis que hicieron como de las principales agentes etiológicos de disentería, porque uno siempre escucha que la disentería es como de las principales causas. Una de las causas para tener en cuenta pues, es la infección por salmonela. Aquí podemos ver que principalmente en pacientes en vías de desarrollo, ¿sí? El aislamiento de salmonela en pacientes con disentería sí fue más bajito que, digamos, con respecto a Shigella o Aeromonas, un 2.2%. Pero su importancia sí se ve principalmente en países desarrollados, donde normalmente no son endémicos y los viajeros son los que traen la infección, con un aislamiento en el 26.7% de los casos que se analizaban aquí. Entonces, es importante tener en cuenta este dato. La bacteremia, pues hasta en el 8% de los pacientes con gastroenteritis pueden desarrollar una bacteremia. El mayor riesgo se ve principalmente en lactantes,
en ancianos y en personas con comorbilidades, incluyendo pacientes inmunosuprimidos, y también en adultos es más probable que se presente una bacteremia primaria, es decir, síntomas gastrointestinales previos, el paciente no tuvo diarrea ni nada, y ¡pum! Se presentó, se aisló pues, una salmonela pues, a nivel de la sangre, y eso se asocia principalmente a infecciones focales secundarias y a muerte. Porque normalmente pues, van a ser pacientes que hay que sospecharles que tengan una disfunción inmunológica. La mortalidad está relacionada con la duración de la enfermedad, también si presencia de coma o choque séptico. Una complicación pues, muy grave de la bacteriana son las infecciones endovasculares. Normalmente se sospechan cuando hay una bacteriana persistente o de alto grado, que la describen como más del 50% de 3 o más hemocultivos tomados. Y el mayor riesgo se ve principalmente en personas con cardiopatía pues, valvular, con aterosclerosis. Ya vamos a ver lo importante que es la aterosclerosis en estos pacientes, con aneurismas aórticos, injertos protésicos vasculares, y la mortalidad oscila entre un 14 a un 60%. Aquí quise traerles como, este estudio un poquito viejo, que tomaron pues varios pacientes con enfermedad, o sea, con infección endovascular, y vimos que normalmente la mayor relación se vio en pacientes que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica, ya sea evidenciada, manifiesta, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedad coronaria, tenían mayor riesgo de hacer infecciones endovasculares, por lo cual en la parte de diagnóstico vamos a ver que incluso en estos pacientes se puede recomendar una búsqueda activa de esta. Aquí, por ejemplo, en este otro estudio intentaron desarrollar como un puntaje que nos pudiera como predecir el riesgo que tenga el paciente con bacteremia por salmonella de desarrollar una infección endovascular, teniendo en cuenta los principales factores del riesgo, que era principalmente en hombres, ¿sí? En personas con evidencia de enfermedad aterosclerótica, ya sea pues con evidencia de enfermedad coronaria o que tengan factores de riesgo como hipertensión arterial. También se vio principalmente en personas con aislado con serogrupo C1, de estas salmonelas no tifoideas, y se vio que era menos frecuente, o sea, que los pacientes estaban, entre comillas, como protegidos de infección endovascular en inmunosuprimidos y en pacientes con enfermedad maligna, calificando a los pacientes de alto riesgo que tuvieran o puntuaran más de uno. Ya hablando un poquito como las complicaciones de las infecciones focales secundarias, pues ya vamos a ver que pues, pueden darse prácticamente en cualquier parte, pero son menos frecuentes. Hablo un poquito de la endocarditis por la importancia que tiene, la incidencia es del 0.2 al 0.4%. Hay un riesgo mayor si el paciente pues, tiene una valvulopatía cardíaca preexistente, ¿no? Pues va a presentarse por vegetación valvular o un trombo mural infectado. El riesgo de perforación se ve pues, principalmente en estos pacientes con unas residuas que pueden ir hasta un 20 o 25% y también pueden hacer pericarditis, y la mortalidad pues aumenta hasta en el 70% de los casos que la presentan. Puedo ver otras infecciones focales, como por ejemplo las infecciones en huesos, la osteomelitis, la incidencia es menor al 1%, un riesgo importante se ve principalmente en los pacientes con enfermedad por anemia de células soliformes, también en inmunosuprimidos. Los sitios frecuentes de infección son en el fémur, la tibia, el húmero, las vértebras lumbares. Hay mayor riesgo de recidiva en estos pacientes, con riesgo de que desarrolle una osteomelitis crónica. Sin embargo, se ha escrito que la mortalidad en esta infección focal secundaria es baja. También infección a nivel de los tejidos blandos, a nivel, generando dermatitis capitular, abscesos, piomiosis, infecciones de heridas previas de los pacientes. También la incidencia es menor al 1%, pero se asocia principalmente en pacientes con bacteremia y que tengan un traumatismo local. También en inmunosuprimidos en personas diabéticas. Las principales complicaciones descritas son la tromboflebitis, también describen la endoftalmitis como complicación de una infección focal en tejidos blandos. La osteomelitis, las infecciones endovasculares y la recidiva se ven mayores en estos pacientes, y la mortalidad puede aumentar hasta en el 33%. Y también las infecciones focales a nivel urinario tienen una incidencia del 0.6%, principalmente los pacientes que tienen como anomalías en la vía urinaria, incluso más en pacientes que, digamos, que tengan fístulas pues, a nivel del sistema digestivo con el sistema urinario, o que tengan también urolitiasis. Puede manifestarse incluso por síntomas de cistitis o pueden desarrollar una pielonefritis, se pueden complicar con abscesos renales o una nefritis intersticial, también se aumenta, se asocia con mayor recidiva y la mortalidad puede ir hasta el 20%. También tenemos otras infecciones focales, en la cual no voy a profundizar, pero hay que tener en cuenta que, digamos, la infección a nivel del sistema nervioso central se ve principalmente en niños, en lactantes, a nivel pulmonar se ve principalmente en personas que tengan una neoplasia pulmonar activa, puede haber artritis reactiva en estos pacientes, también puede haber infecciones a nivel esplénico, principalmente en los pacientes con enfermedad por anemia de células falciformes, entre otras complicaciones. Y en los pacientes con salmonela e infección por VIH, por tener en cuenta que es una causa importante, pues el VIH pues, es una causa importante de una bacteria adquirida por salmonela en los pacientes. Previo a la terapia antirretroviral, pues la mortalidad, bueno, la primera era más prevalente, de 20 a 100 veces más frecuente en los pacientes con VIH, y la mortalidad pues era muchísimo mayor.
Se asocia mucho a episodios recurrentes, teniendo en cuenta que los pacientes pues, con infección recurrente por salmonella y que tienen VIH, es un definitorio pues, de SIDA, claramente se asocia a recuentos pues, bajos de CD4, tiene mayor riesgo de hacer esta siembra séptica o esta siembra metastásica que les comenté, y la mortalidad es mayor en estos pacientes independientemente del uso incluso de manejo antibiótico. Aquí quiero hacer unas consideraciones paraclínicas, pues ya a nivel general como tal de las dos infecciones. La fiebre entérica, normalmente el control de leucocitos es normal, sin embargo a veces puede haber leucocitosis y leucopenia, ya les voy a mostrar un poquito más al respecto. El hematocrito y las plaquetas también pues, suelen ser normales, puede haber un aumento de las transaminasas, que es muy frecuente, la verdad, de 2 a 3 veces por encima del límite superior, sin embargo en niveles mayores a 500 nos tienen que llevar a buscar diagnósticos diferenciales en estos pacientes y no quedarnos únicamente con la fiebre entérica. En los pacientes con encefalopatía, la verdad, los cambios de líquido cefalorraquídeo no son como muy marcados. Y en los pacientes con gastroenteritis, en el coproscópico se puede observar pues, neutrófilos, ¿cierto? Y con menor frecuencia eritrocitos. Aquí, por ejemplo, en este estudio que se hizo, que se intentó comparar pacientes que tenían una hepatitis viral versus pacientes que tenían una hepatitis por salmonela, se vio que la verdad, la principal transaminasa que se le da pues, era la ST. A diferencia de la LT, vemos que la media era aproximadamente 535, pues contrasta muchísimo con respecto a los pacientes con una hepatitis viral, por lo que les comenté que normalmente pues este punto de corte 500, ver que los pacientes tengan transaminasas mayores de 500, nos tiene que llevar pues a buscar otras causas que nos puedan estar causando pues la elevación de las mismas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en los pacientes con respecto a la leucocitosis y la leucopenia, vemos, por ejemplo, que por edades en los adultos, la verdad la leucopenia incluso era más frecuente que la leucocitosis, ¿cierto? Hasta en el 36% de los adultos evaluados aquí. Por ejemplo, pues a nivel, para esto no evaluó, pues aquí de Sudamérica, pero vemos que la verdad, pues sí puede haber como una mayor incidencia de leucocitosis, principalmente pues a nivel asiático, pero la verdad no varía mucho dependiendo como tal en las regiones. Entonces, pues como para tener en cuenta que normalmente cuando ya el paciente, digamos, se presenta por una franca leucocitosis, un dolor abdominal intenso, por ejemplo, sospechar complicaciones como una perforación intestinal. Ya con respecto al diagnóstico, también voy a dividirlo pues en las dos, en fiebre entérica y en salmonelosis para fines prácticos. Con respecto a la fiebre entérica, los cultivos para el diagnóstico, las pruebas serológicas y las técnicas moleculares no consiguen como tal una adecuada sensibilidad y especificidad, las técnicas moleculares no están tan disponibles y los resultados de los cultivos la verdad no descartan la enfermedad. La sospecha clínica se ha descrito principalmente en una persona con una fiebre de más de 3 días, que en la última semana o en las últimas 6 semanas haya estado en un área endémica, más aún si la fiebre es mayor a 39 grados, si cumple con las características de la fiebre, digamos, de inicio insidioso, que escalona, que posteriormente se hace persistente, y entre más dure la fiebre, pues mayor va a ser la probabilidad, si se asocia con los síntomas abdominales, y pues también está descrito que en pacientes menores de 5 años. Y hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Entonces, con respecto a los cultivos, pues se han hecho estudios comparando los cultivos en sangre periférica y los cultivos en médula ósea. ¿Sí? Esto, pues, la verdad, como no hay un gol estándar, porque digamos el gol estándar pues, sería cultivo, ¿no? Lo que hicieron fue que, como para sacar estos datos, ellos hicieron una matriz donde todo resultado positivo lo consideraban como un verdadero positivo, ¿cierto? Y la proporción de casos identificados por cada una de las muestras, tanto en el cultivo de médula ósea como en el cultivo de sangre, se midió frente a los verdaderos positivos. Esto significa que para esto solamente usar un paciente de cada estudio que tuvieran tanto cultivo en médula ósea como cultivo en sangre. Encontraron que la sensibilidad del cultivo en sangre periférica era aproximadamente el 61%, ¿sí? Sabemos que la especificidad es mayor al 95%, pero la sensibilidad es del 61%, mientras que el cultivo en médula ósea la sensibilidad fue mayor al 96%. Esto es lo que le explicaba porque el microorganismo se riega por el sistema reticular endotelial y a partir y por ejemplo, después de la primera semana se queda principalmente pues, a nivel de médula ósea. Aquí podemos ver que cuando lo compararon utilizando así como gol estándar el cultivo de médula ósea, que la sensibilidad del cultivo de sangre periférica pues, se mantuvo muy parecida en un 66%. Aquí este otro estudio para mostrarles que, bueno, en este se intentó como ver cómo podía cambiar la sensibilidad con respecto a la cantidad de muestra de sangre que tomaban los pacientes. La sensibilidad para ellos, pues global fue el 59%, y esto aumentó hasta el 65% en quienes se les tomaba más de 10 mililitros de sangre.
o ver pues que hay una alta heterogeneidad en los estudios, pero pues la verdad se mantiene la recomendación de tomar pues hemocultivos pues con 10 a 15 mililitros de sangre pues para poder aumentar un poco más el rendimiento. Y curiosamente también aquí, lo que les comentaba anteriormente, se pudo ver que en los pacientes, bueno, que tenían uso previo de antibiótico, el cultivo pues también tenía un menor rendimiento, pero en los pacientes que se les tomó el cultivo después de la primera semana, más, ¿no?, a la segunda o más de la segunda semana después de iniciar la infección, los cultivos en sangre periférica bajaron su rendimiento hasta en un 31% con respecto a que si se tomaban pues, durante la primera semana. Ya con respecto a las pruebas serológicas, pues digamos, pues hay varias, digamos, están los anticuerpos contra, detectar los anticuerpos contra pues el antígeno O y el antígeno H, que es el flagelar del lipopolisacárido. Sin embargo, pues la sensibilidad varía entre un 83 a un 67%, dependiendo cuál, con una especificidad buena. Los otros estudios, digamos, de detección de inmunoglobulina M, tampoco tienen como un buen rendimiento, una buena especificidad. Actualmente pues no se consideran como pruebas confirmatorias en fase aguda y pues la verdad obviamente el hecho de que estén negativas, por ejemplo, no nos descarta la enfermedad. Importante también entonces, teniendo en cuenta todo esto, que normalmente la sospecha clínica más descartar otras principales causas, reconozco que estos pacientes normalmente los describen como que vienen de zonas endémicas, van a tener riesgo de otras infecciones que se pueden a veces pueden ser indistinguibles de la fiebre entérica, como por ejemplo la malaria, el dengue, son las que principalmente destacan, pero también hay otras como el tifo, la leptospira, la brucelosis, la influenza, el chikungunya, pues el COVID. Eh, una vez como uno descartaba las principales causas y en un paciente con el nexo epidemiológico y con la clínica característica, se podría pues hacer un diagnóstico probable, ¿sí?, sin confirmación microbiológica, no se descarta si los cultivos salen negativos y se le puede dar tratamiento empírico. Sin embargo, recomiendan que a pesar de uno estar tratando al paciente con una presunción diagnóstica, no interrumpir pues la búsqueda de los diagnósticos diferenciales. Ya con respecto a la salmonelosis, la gastroenteritis normalmente pues se sospecha, o sea, mejor dicho, uno enfoca al paciente por una enfermedad diarreica aguda y uno sabe que los diferenciales están con infección por salmonela, particularmente si hay presencia de cólicos intensos y de fiebre. Aunque el diagnóstico definitivo pues se hace al aislar el patógeno pues en los cultivos de materia fecal, que normalmente se demoran de 48 a 72 horas, no siempre está justificado por el hecho que el paciente normalmente tiene una enfermedad diarreica aguda, se hidrata el paciente, no tiene ninguna complicación y por ejemplo uno no le hace diagnóstico etiológico ni le brindan como tal tratamiento antibiótico normalmente. Usualmente, ¿en quién se hace? Pacientes que tienen indicaciones como tal que progresan pues, a una enfermedad grave, pacientes inmunosuprimidos o en pacientes con comorbilidades de riesgo, como por ejemplo descrito en neonatos menores de 3 meses, también personas mayores de 50 años con aterosclerosis por el riesgo que tienen de infección endovascular, obviamente en inmunosuprimidos, como les comenté, en pacientes que tienen anomalías endovasculares, como por ejemplo aneurismas, principalmente a nivel de la aorta abdominal, que es un sitio donde puede infectar la bacteria y quedarse, pacientes con valvulopatía cardíaca y también se aplican pacientes con artropatías importantes. Y por lo general, cuando se solicitan los cultivos de materia fecal, pues también uno solicita, pues de paso, los hemocultivos, más si el paciente tiene una condición clínica que lo amerita. Ya con respecto a la bacteremia, se describe que la verdad, las salmonelas notifoideas sí crecen como más fácilmente en los cultivos, tanto en medio aerobio como en medio anaerobio. Pues la bacteremia primaria, es decir, si el paciente tiene una gastroenteritis previa, nos tiene que hacer pensar en disfunción inmunológica, entonces el paciente, digamos, se presenta con una bacteremia primaria por salmonella, digamos, no tiene antecedente de VIH, pues hay que pedir VIH como mínimo. Según el riesgo que tenga el paciente, digamos, si tiene bacteremia de alto grado, si tiene como riesgo de infección endovascular, puede requerir otros exámenes como por ejemplo un ecocardio, una tomografía, una resonancia magnética contrastada para buscar focos aórticos en otras o en otros vasos sanguíneos, y también se ha descrito como tal la gamografía con leucocitos marcados con indio, también para buscar estas complicaciones que van a influir en el tiempo y en el tratamiento. Y siempre tener en mente con respecto a la revisión por el sistema del examen físico que la posibilidad de infecciones focales secundarias. Y acá para finalizar con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta que la resistencia antibiótica pues está descrita pues, en los pacientes con salmonella. Empecemos hablando de los pacientes con salmonella tifi. Se ha escrito pues la salmonella tifi MDR, que son resistentes a amoxicilina, clonamfenicol y trimestoprim. Posteriormente también se describieron pues cepas resistentes a las quinolonas, pues además de ser MDR, inicialmente que fue el accionalix, pero que ha aumentado, y por ejemplo en Nepal en 2006 se describieron cepas extremadamente resistentes por resistencia al clonamfenicol, la amoxicilina, el cotrimoxazol, las quinolonas y la ceftriaxona. Aquí en Colombia, estos son los datos del CIVIGILA del 2018.
vemos que la verdad, pues la Salmonella typhi, pues el porcentaje de resistencia, en 2018, que vemos que es el azulito, que digamos a veces no está, pues no es muy marcado, ¿cierto? A la ciprofloxacina, que normalmente es como el antibiótico, los quinolas son el antibiótico clásico como de elección, vemos que la resistencia tampoco para 2017, que fue que lo analizaron, pues no la describían frecuentemente en salmonella, esto con respecto a Salmonella typhi. ¿Sí? Ya con respecto a las salmonelas no tifoideas humanas, pues se ha escrito que también que la resistencia a múltiples fármacos ha ido en aumento, principalmente en países desarrollados, pero también en países en vías de desarrollo. Vamos a ver como tal que la resistencia pues ha variado. Estos son los datos de Estados Unidos. Por ejemplo, la ceftriaxona pues se mantiene como tal por debajo del 10%. Aquí podemos ver pues en Colombia los otros dos principales serotipos, que es el tifimurio y la enteritidis. Vemos que sí, como tal, hay un mayor porcentaje de resistencia pues, a los antibióticos, como por ejemplo pues, a las tetraciclinas. Vemos que también pues, la resistencia es muy importante al cloranfenicol, principalmente en el tifimurio, mientras que por ejemplo vemos que en la enteritidis normalmente no. Y a la ciprofloxacina sí, pues, afortunadamente pues, se mantiene como en las cepas de enteritidis, pues baja la resistencia, en otras cepas pues se mantiene también baja, pero vemos que por ejemplo en el 2017 en las cepas de tifimurio, realmente pues está entre las primeras causas aquí en Colombia, la resistencia a la ciprofloxacina puede ir hasta el 16.8%. Entonces es como importante pues a tenerlo en cuenta. Entonces ya como tal el tratamiento, la fiebre entérica normalmente el tratamiento siempre está indicado. ¿Por qué? Porque reduce mortalidad claramente, bajo del 15% a menos del 1% después de la introducción de los antibióticos, reduce la duración de la fiebre, que puede ir de 3 a 4 semanas si no se trata, a 3 a 5 días. Y también reduce la probabilidad de quedar como portador. Este cuadrito se los traigo únicamente como para mostrarles lo que nos dice del Journal de Travel Medicine sobre el enfoque que hacen del viajero que llega con sospecha pues, de fiebre entérica, dependiendo de dónde vino. Si vino de Asia, si vino de África, de Centroamérica, y dependiendo de los sitios donde ha venido, pues dependiendo de los valores de resistencia, que ellos lo tienen bien caracterizado, pues dar tratamiento empírico a los pacientes según de dónde pudo haber adquirido la infección. Que le muestro normalmente pues cuando el paciente tiene una fiebre entérica no complicada y si hay una susceptibilidad adecuada, se puede dar tratamiento con ciprofloxacina. Recomiendan que si la susceptibilidad pues es desconocida, se recomienda pues dar tratamiento a citromicina, que es donde pues hay descrito menos resistencia. Y ya si el paciente pues tiene una enfermedad severa, ¿sí? Normalmente pues ya, digamos, si la sensibilidad es desconocida, se recomienda pues digamos dar ceftriaxona, ¿sí? Pues en los pacientes o en los sitios, digamos, como esto que se vio en Nepal, donde hay evidencia pues, de cepa extremadamente resistente, se ha tenido que recurrir pues, a los carbapenémicos. El manejo ambulatorio en sí se puede hacer en los pacientes que no presentan complicaciones, que no presentan una enfermedad grave, pues se puede dar tratamiento oral pues, en la casa. Y se hospitaliza a los pacientes normalmente, pues si tienen cualquier complicación, claramente. O si tienen imposibilidad para la vía oral, si el diagnóstico es incierto, también lo consideran en los textos. Y si hay riesgo de insuficiencia orgánica relacionada con sepsis, que vemos que es más bien extraño. También pues, se ha descrito como esquemas en el tratamiento de los pacientes con portadores crónicos, que son esquemas pues, de mayor tiempo de duración, pues normalmente se va a guiar dependiendo de la sensibilidad, porque para hacer realmente el diagnóstico de un portador crónico, pues hay que tener el aislamiento microbiológico. Ya con respecto a la gastroenteritis por salmonelas no tifoideas, como la enfermedad suele ser pues autolimitada, normalmente pues el tratamiento, pues primero normalmente no se hace como tal el aislamiento etiológico y pues hace reposición hídrica en los pacientes. Sin embargo, si se llegase a hacer, hay que tener en cuenta que el manejo antibiótico normalmente solamente se indica en casos muy puntuales, personas que son personas pues, con riesgo, ¿cierto? Mayores de 50 años con enfermedad aterosclerótica por este riesgo de infecciones endovasculares en inmunosuprimidos, personas digamos con valvulopatía cardíaca, pues, neonatos también menores a 3 meses. Y si el paciente, normalmente el tratamiento, pues si solo tiene la gastroenteritis, pues va a ser un ciclo corto de antibióticos, que puede ser oral o intravenoso, dependiendo pues la sensibilidad del microorganismo, que puede ir de 48 a 72 horas o hasta que el paciente resuelva la fiebre. Y les quiero mostrar este metaanálisis de Cochrane que se hizo en 2012, donde se vio pues que la verdad que en los pacientes que no está indicado el manejo antibiótico, pero que se aislaba el germen, pues, los pacientes, digamos, por llamarlo así, pues de bajo riesgo, o con una gastroenteritis usual, no desarrolló, pues no tuvo como mayor impacto pues en la falla clínica del manejo, solamente pues con hidratación y eso. Y aquí no lo mostré, pues tampoco hubo diferencia en la duración de la diarrea ni en la duración de la fiebre, ni tampoco pues en general en la duración de la enfermedad. Lo que sí mostró es que estos pacientes que se tratan con antibiótico en los cultivos después de un mes de que se dio la enfermedad,
quienes recibían tratamiento tenían mayor posibilidad de tener ese cultivo positivo, es decir, que el manejo antibiótico cuando no está indicado puede aumentar el estado de portador crónico, pues en teoría, pues por medio de estos resultados, en los pacientes que tuvieron la infección, por lo cual, pues en general, pues no se recomienda el tratamiento antibiótico, excepto en las causas puntuales. Ya con respecto a la gastroenteritis por salmonella notifoidea en pacientes con VIH, en estos pacientes, como les comenté, sí se recomienda el manejo antibiótico, usualmente se hace con quinolona, con cipro. En los pacientes con CD4 menores a 200 y sin bacteriemia, el tratamiento puede ser de 7 días, ya si hay bacteriemias, normalmente se extiende hasta 14 días, se recomiendan cultivos de control, y en pacientes que ya están con CD4 menores a 200, el tratamiento puede de 2 a 6 semanas, puede ser apropiado. Ya hablando que el paciente pues tiene una bacteriemia, pues si el paciente tiene una enfermedad amenazante para la vida, se prefiere el manejo empírico combinando una cefalosporina de tercera generación con una quinolona hasta tener el perfil de sensibilidad. En ausencia de complicaciones, usualmente el tratamiento se va de 7 a 14 días y ya dependiendo si el paciente, según la búsqueda que se le hizo, se le documenta una infección endovascular, si hay focos extraintestinales, el tratamiento puede ser mínimo de 3 semanas y dependiendo del caso puede extenderse hasta 6 a 12 semanas. Importante tener en cuenta si el paciente requiere manejo quirúrgico, drenaje del foco, pues esto es fundamental pues, para que se pueda resolver la infección o la complicación. Ya para terminar, hablando un poquito de prevención, pues lo descrito es que pues, se busca mejorar el acceso al agua potable y al agua limpia pues, para prevenir la infección por salmonela, el saneamiento higiénico y la eliminación segura pues, de aguas residuales, normas estrictas de higiene en los alimentos, el tratamiento oportuno de la enfermedad aguda y de los portadores crónicos para disminuir el riesgo que sean portadores crónicos y que tramitan infección. Y para los viajeros, el lavado de manos regular, el uso de agua embotellada también lo recomiendan, evitar el agua contaminada, evitar comer en la calle, las ensaladas, que son alimentos que no se cocinan. Y la vacunación previa al viaje también puede prevenir la infección. Respecto a la vacunación, pues estas son las principales vacunas, o sea, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Está pues la vacuna viva atenuada, que es la I21A, que normalmente son 4 dosis. Se habla de que la edad mínima para recibir es mayor de los 5 años. Habla de una protección que va del 50 al 80%, que disminuye principalmente después de los 2 años que el paciente recibió el esquema, y entonces se recomienda dar intervalos pues, de cada 5 años. Y esta que es una polisacárida, pues se puede dar a niños mayores de 2 años, ya saben, pues hasta que desarrollen pues, un sistema inmunológico pues, adecuado por el tipo de vacuna. La protección contra la salmonella tifi, bueno, eso hay que decir, esto no te contra salmonella tifi, contra para tifi no. Bueno, la TI21 se ha podido ver como un poco de cruce pues con la paratifia, pero en general pues protegen contra la infección por salmonella tifi. También una buena protección entre un 50 y un 80% y el intervalo se recomienda hacer también cada 2 años. Y la verdad pues se mantiene la recomendación pues, de la vacunación en pacientes viajeros que vayan a una zona endémica. Y finalmente, recordemos que en Colombia, pues tenemos un protocolo, el protocolo Vigila para la vigilancia epidemiológica de fiebre tifoidea y paratifoidea, actualizado este año, el 10 de marzo del 2022. Aquí nos describen los casos probables, ¿cierto? Que ya muy parecido a todo lo que hemos comentado. Los brotes, muy importante tenerlo en cuenta, principalmente porque lo que va a hacer de notificación inmediata van a ser los brotes, ¿cierto? Y ya la notificación de los casos individuales sí se puede hacer de manera semanal. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, te quería felicitar, muy buena la presentación, de verdad que muy buen trabajo. Y solamente pues como para aclarar también adicional, recordar que aparte de los factores de riesgo clásicos para el estado de portador crónico, como las mujeres mayores de 40 años con patología de la vía biliar, también las anormalidades del árbol urinario, la bronquiasis, incluso la infección por esquistosomas, han sido pues como claramente descritos pues como para predisponer al estado de portador crónico. No, Santiago, felicitaciones, me gustó mucho la presentación. Gracias, profe. Voy a... No sé si de pronto algún otro comentario, alguna participación, alguna pregunta de parte del público. El chat se encuentra habilitado en caso de que alguien quiera de pronto realizar alguna pregunta. Doctor, no tenemos comentarios en el chat. Ah, bueno, por acá dice el doctor Juan Nicolás, dice muy buena charla, doctor Morón, muchísimas gracias. Gracias. Santiago, yo también te quería felicitar. Excelente presentación. También hay que dejar claro que aunque el cultivo de médula ósea es mucho más sensible, incluso en algunas partes se dice que es el gol estándar para el diagnóstico, pues no se usa por lo invasivo pues que es.
Generalmente solamente lo buscamos en hemocultivos. Como muy bien dijiste, no usamos pues las pruebas de detección de anticuerpos porque habría que medirlos pues en la fase de convalecencia para hacer pues, diagnóstico, porque hay Sí. personas que pueden haber tenido una infección previa y tener anticuerpos positivos, entonces no indica nada. Y también excelente que pusiste pues lo de estado de portador y que incluiste lo de la vacunación en una presentación supremamente completa. Felicitaciones. Listo, profe, muchísimas gracias. Doctor, por acá hay unos comentarios también en el chat. El doctor Montoya dice súper buena, muchas gracias. La doctora Carolina Cardona, muy buena presentación. El doctor Benjamín, muy didáctica. Felicitaciones. No tenemos más comentarios en el chat. Listo, muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Gracias a todos por su asistencia, espero que haya sido de provecho. Ah, bueno, Muchas gracias. hay una pregunta por acá, doctor, qué pena, del doctor Bernardo. Dice, eh, ¿tiene la colecistectomía en el portador crónico? A como hacerle colecistectomía a los pacientes que sean portadores crónicos, pues la verdad no está escrito como que los pacientes que sean portadores crónicos se beneficien pues de colecistectomía únicamente por esta indicación. Básicamente lo que tiene que hacer es el tratamiento, ¿cierto? El manejo, pues que normalmente son ciclos pues un poco más largos de manejo antibiótico según la susceptibilidad del microorganismo, pero la colecistectomía como tal pues no tiene como indicación para prevenir pues que el paciente sea portador crónico. Vemos que es un factor de riesgo, sin embargo, pues como vimos, no es como tal pues, exclusivo que los pacientes por medio de la colonización de la vía biliar pues vayan a tener, pues ahí es donde van a tener pues la salmonela, entre comillas, comensal. Pues, obviamente pues no vi que hubiese indicación de la colecistectomía, pero pues interesante pregunta, pues por el hecho de que vemos que es uno de los factores de riesgo importantes en los pacientes con enfermedad biliar del estado de portador crónico. No sé si el profe Juan tenga algún otro dato. El profe José. Pues qué pena, si quiere me trae un poco también para adicionar, de acuerdo con lo que dice Santiago, pero los pacientes que son portadores crónicos y tienen anomalías de la vía urinaria y tienen colelitiasis, tienen mayor riesgo de desarrollar colecistitis, y está claramente descrito que hay un incremento, como el UR es como de 4.2 para incremento también de cáncer de vesícula. Entonces, aunque no es una indicación clara de colestectomía, se incrementa el de colecistitis, se incrementa pues como el riesgo de SEA de vesícula. Listo. Y en algunos portadores crónicos que no ha sido posible erradicarlos, una conducta pues no tiene evidencia, pues de repetir otro esquema para erradicar o hacer colecistectomía, pues cuando usted tiene por alguna razón algún interés particular en erradicarlo pues de cualquier forma. Entonces, aquí en el hospital tuvimos en algún momento pues un caso, pero pues como dice Santiago, no está firmemente pues como eh, soportado por la literatura y se podría utilizar otro curso de antibiótico adicional. Listo, profe. Muchísimas gracias.